cómo funciona internamente la estructura de la pantalla anclada, o sea, la estructura superficial de la pantalla anclada. Pantallas ancladas. Las pantallas ancladas se utilizan para estabilizar y contener taludes, para construir sótanos de edificios, para hacer excavaciones. Se excava, se colocan las anclas y se funde una pantalla. ¿Cómo funciona esa pantalla? Se requiere definir el espesor de la pantalla. Se quiere definir el refuerzo de la pantalla. El refuerzo estructural del elemento de concreto armado. El tipo de pantalla. Pantalla, vigas, zapatas, columnas. Hay muchas formas de pantalla anclada. Proceso constructivo. ¿Cómo se va a hacer la excavación? Para construir la pantalla. Y el espesor y el refuerzo de la pantalla. El espesor y el refuerzo dependen de qué? De la magnitud de los cortantes y momentos. Entre mayores cortantes y momentos necesitamos mayor espesor, mayor refuerzo. Y la rigidez del suelo. Entre más blando el suelo, se requiere mayor espesor de la pantalla. O sea, en un material rocoso usted puede tener una pantalla de 15 centímetros de espesor. En un suelo duro como el de Bucaramanga puede tener 20 centímetros. En un suelo blando como Bogotá, usted va a necesitar 60 centímetros de pantalla. Entre más blando el suelo, se requiere mayor espesor. El espesor puede variar de 15 centímetros, que sería el mínimo que yo haría, o hasta 70 centímetros en el caso de un suelo muy blando, una estructura alta en Bogotá. El espesor depende del suelo y depende del valor de las cargas. Al aumentar el módulo de elasticidad del suelo, el módulo de elasticidad del suelo, entre más módulo de elasticidad, menores momentos y menores cortantes. Usted tiene un módulo de elasticidad de 20 megapascales. Un suelo algo duro. Un espesor de 20 centímetros. Tiene un suelo de 200 megapascales. Yo le pondría 15 centímetros. Las pantallas delgadas son para módulos de elasticidad altos. Las pantallas gruesas, una pantalla de 60 centímetros, es para un módulo de elasticidad de 10, de 5 megapascales. Y entre mayor sea el espesor de la pantalla, el suelo es más blando, los momentos son mayores, los cortantes son mayores. En suelos duros, los momentos son menores, los cortantes son menores. Definir espesor y refuerzo de la pantalla. Entonces, si vemos acá, en una pantalla de 15 centímetros, para un suelo de 10, de 5 megapascales, hay unos cortantes grandes. Para una pantalla gruesa, la de color verde, de 60 centímetros de espesor de esa pantalla, prácticamente el cambio de cortante con elasticidad es pequeño. No utilizar pantallas delgadas en suelos con módulo de elasticidad menor a 15 megapascales.
un suelo de 10 megapascales es un suelo extraordinariamente blando. Y un módulo de 30 megapascales es un suelo más o menos duro. Ojo, aprendamos a entender, a conceptualizar el módulo de elasticidad del suelo como un elemento importante para el diseño de las pantallas ancladas. A menor módulo de elasticidad requiere mayor espesor de la pantalla. Como la elasticidad del 5 requiere pantallas de 40 centímetros, de 50 centímetros. Una elasticidad de 5 megapascales. Ya un módulo de elasticidad de 30 permite 20 centímetros. Hay que tener en cuenta la estructura, la altura del elemento, el módulo de elasticidad del suelo. ¿Cómo se hace? Con elementos finitos. En la práctica, los modelos de elementos finitos son una herramienta muy útil para calcular los cortantes y los momentos de una pantalla anclada. Y definidos los momentos y los cortantes, definimos al mismo tiempo en prueba y error en elementos finitos, en modelo de elementos finitos, definimos también el espesor de la pantalla. Y con los momentos y cortantes definimos el refuerzo. O sea, una pantalla delgada trabaja como si fueran unas zapatas flexibles. En general, todas las pantallas trabajan como una zapata flexible. Unas se deforman más, otras se deforman menos. La idea es que se deforme lo menos posible. La deflexión depende de la rigidez de la pantalla, o sea, el espesor de la pantalla, el refuerzo, y el coeficiente de presión del suelo, o sea, el módulo de elasticidad del suelo. La deformación de la pantalla es mayor si el módulo de elasticidad es menor, o sea, si el coeficiente de balasto es menor. Entonces, de acuerdo al tipo de suelo, usted tiene un módulo de elasticidad, un coeficiente de balasto K sub S, y en el modelo de elementos finitos, usted coloca como propiedad del suelo, en un suelo elástico, un suelo plástico, el coeficiente de balasto, módulo de elasticidad y calcula los momentos y cortantes en una pantalla clara. Esas deformaciones, esos cortantes, esos momentos dependen del tipo de suelo, dependen del espesor de la pantalla, de la separación entre anclas. Entre más separadas las anclas, mayores momentos, mayores cortantes. Y los niveles de carga de los anclajes. Un anclaje de 500 kilonewton de 50 toneladas genera cortantes mayores y momentos mayores que uno de 20 toneladas, o sea, de 200 kilonewton. Separación de las anclas. Niveles de carga de los anclajes. Tipo de suelo. Espesor de la pantalla. Las cuantías y localización del refuerzo estructural en esa pantalla anclada que se deforma. Depende del espesor y rigidez de la pantalla, del suelo, coeficiente de balasto o módulo de elasticidad, separación entre anclas y cargas. Muy importante, estos 4 elementos. Espesor y rigidez de la pantalla, propiedades del suelo, separación entre anclas y magnitud de las cargas de tensionamiento. Igualmente, cuando usted diseña una pantalla, usted debe tener en cuenta si va a ser permanente o va a ser temporal. En las temporales, a veces las mismas permanentes, usted tiene
un muro y puede después hacer otro muro. Y el muro anterior sale de servicio. Pero usted puede utilizar el muro pantalla con sus anclajes para la vida útil de la estructura. En el momento que usted construye los sótanos y quiere utilizar la pantalla antigua de manera definitiva, los momentos cambian. Entonces, usted tiene que tener en cuenta que unas cosas son los momentos con las anclas. Usted extensiona las anclas y los momentos relacionados con los anteojos del edificio cambian. Entonces, había que tener en cuenta en el diseño que cambia de uso la pantalla cuando se construye el edificio. Por lo tanto, el diseño de las pantallas no lo debe hacer un ingeniero geotecnista ni un ingeniero estructural. Debe hacerse en trabajo conjunto, el estructural y el geotecnista. Tenemos los elementos finitos. Es importante saber manejar los modelos de elementos finitos para calcular deformaciones, para calcular esfuerzos de cortante, para calcular momentos, para poder diseñar las pantallas. O sea, para el diseño de las pantallas es muy bueno, es esencial utilizar modelos de elementos finitos, tipo Plaxis, por ejemplo. Los modelos pueden ser 2D o pueden ser 3D. Se calculan los desplazamientos, se calculan los momentos, se calculan los cortantes. En el programa, en el modelo de elementos finitos. Una pantalla. Edificio Majestic en Bucaramanga, el edificio más alto de la ciudad en este momento. Diferentes construcciones. La excavación con un edificio vecino, junto a la carrera 41. La pantalla junto a la carrera 41, con sus anclas, sus vigas, sus refuerzos. La pantalla lateral, los cables de refuerzo recubiertos en plástico, el tubo para inyección, el de color blanco, ducto de inyección, refuerzos, platina, portacuñas, cuñas, estructura de concreto armado, refuerzo, espesor. Se utiliza un espesor de 30 centímetros de la pantalla, que trabajó como pantalla permanente. Vista general de la pantalla en Majestic, edificio Majestic en la ciudad de Bucaramanga. Muchas gracias.